Ok, bienvenidos a todos los que en este momento están en vivo y a los que vean esta sesión grabada posteriormente. Mi nombre es Edwin Londoño, yo soy el director de GaiaxGroup.com. Gaiax es toda una filosofía. Inició desde una programación de un script a través de algo que, pues, vamos a introducirlo aquí. Y se aplica para la Bolsa de Valores de Nueva York específicamente. O sea, algunos me han preguntado que si se puede utilizar también para Forex o para monedas, criptomonedas, Bitcoin o en general. Y digamos que en mente sí tengo algo para desarrollar en ese sentido, pero como está actualmente no. Pero les voy a explicar un poco el concepto y arrancar desde algo general. La Bolsa de Valores de Nueva York, a la final, es un mercado donde se transan compañías, los valores de las compañías o los activos de la compañía a través de algo que se llaman las acciones. Yo, pues, por muchos años trabajé en diferentes compañías donde yo tenía que asesorar financieramente. Yo soy ingeniero electricista, y pues digamos que el ambiente mío me desarrollaba y me movía mucho con clientes, por ejemplo, como 3M, General Electric, y trabajé para varias multinacionales. Entonces, al principio, pues digamos que me llamaba muchísimo la atención ver cómo una compañía pues, tan grande se expandía a nivel mundial, compañías algunas americanas, otras europeas, otras pues, digamos que asiáticas. Entonces, me fascinaba mucho ver, muy del tema de automatización, por ejemplo, Rockwell, también 3M o General Electric a nivel industrial, Boeing en general, pues muchas compañías, algunos conocerán otras compañías particularmente, por ejemplo Netflix, Apple, otras compañías, Facebook, Twitter, Nvidia. Todas esas compañías se transan, sus acciones se transan en la bolsa de valores de Nueva York. En páginas, por ejemplo, como Yahoo o CNBC o Finviz o Stock Market o esta que se llama The Street, normalmente tú vas a encontrar información de todas las compañías. O sea, por ejemplo, este es Yahoo. Entonces, te hace un resumen aquí de una serie de datos económicos. Te hace un resumen de muchos datos económicos donde van saliendo información sobre las diferentes acciones. Entonces, por ejemplo, esta es la página de Yahoo. Entonces, en la página de Yahoo te sacan, te inundan de información. O sea, te sacan y te dicen, bueno, es que los ETFs, no sé qué, Forex, propaganda, y hay de todo. Hay estas mini gráficas aquí que salen y te hablan aquí pues, Dow 30, Nasdaq, Russell 2000, el crudo oil, el gold, que es el oro, el VIX, el 10 años GR Bond, euro dólar, o sea, todos estos en relación a la parte económica. O sea, digamos, si alguien habla de finanzas, va a tener que estar revisando, pues, o digamos a nivel general, si le va a venir todos estos conceptos que hay aquí. Tú puedes mirar noticias en general. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Cómo se mueve en la bolsa? ¿Cómo se transan en la bolsa eh, las acciones de diferentes compañías u otros, digamos, como productos financieros? Entonces, un producto financiero se llaman las acciones. Otro producto financiero, por ejemplo, se llaman las monedas, las divisas, ¿cierto? El euro dólar, el dólar yen, el Bitcoin dólar y así, o índices o acciones en general, ETFs, en este caso, por ejemplo, commodities, oro, plata, ¿sí? Todo eso se puede transar en la bolsa de Nueva York. En definitiva, y digamos para donde yo voy, es que eh, voy a centrarme en una compañía que muy probablemente muchos conocen, por ejemplo, Apple. En definitiva, todo eso son cosas que se van produciendo a medida que pasa el tiempo. Voy a ampliar, por ejemplo, voy a concentrarme en este momento en un gráfico. Eh, Inicialmente vamos a mirarlo como una línea.
durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, aquí vemos en el eje X, aquí vemos octubre, noviembre, diciembre, febrero, marzo, abril, mayo, o sea, todos esos son diferentes meses y lo que vemos aquí es en el eje vertical unos precios. Entonces dice, por ejemplo, 150, 175, 200, 225, eso es el precio. Es decir, esta acción, aquí lo que vemos es el precio de la acción de Apple en diciembre. Entonces, en diciembre, por ejemplo, estaba en $184 la acción. Luego por allá, eso fue en diciembre, por acá en enero ya del 2019, esto es enero, estuvo en $142. Y en marzo llegó a estar ahorita, esto es abril, mayo, en mayo, llegó a estar en los lados de $209 y vuelve y baja, 182. En definitiva, eso es una diferencia que normalmente las personas, esto es simplemente un registro de lo que está pasando durante el tiempo. El registro de cómo se mueve el precio en la bolsa, cómo cotiza la acción de Apple en la bolsa en el diferente periodos de tiempo. Pero, ¿qué mueve eso? ¿El precio qué lo mueve? En definitiva, lo debería mover cómo está la compañía, es decir, Apple, cuánto realmente cuesta la compañía Apple en relación a todos los activos que tiene, las ventas que está haciendo, pues las futuras inversiones que tiene, futuras compras que tenga, en general, eso es a lo que realmente debería apuntarle el valor de una compañía a futuro, en el tiempo. Voy a poner otro caso, por ejemplo, Citigroup. Citigroup, por ejemplo, en el 2008, por allá en diciembre, estuvo por el lado de $49,26. Ahorita en mayo tuvo un alto de $70, o sea, en un trimestre, ¿cierto? Enero, febrero, marzo, abril, ahorita en mayo, junio, en el segundo trimestre estuvo por los lados de 70, ahorita está en 64. Entonces, ¿qué determinan los valores de Citi? Los determina en general las inversiones, los créditos en específico, o sea, cada sector va a estar determinado por lo que tenga. Hay muchas maneras de determinarlo, o sea, existen unas fórmulas fundamentales o unas estimaciones, se llaman flujos de dinero, o sea, hay diferentes métodos. Eh, les voy a mostrar aquí, por ejemplo, Citigroup, tendrían que hacer, digamos, mirar cuánto realmente está el flujo de dinero de la compañía actualmente, cuáles son, digamos, la cantidad de acciones que tiene en el mercado, el crecimiento esperado y todo eso, uno pudiera calcular más o menos cuánto pudiera costar esa compañía. Esa compañía a nivel de cálculos estimados pudiera estar costando alrededor de $97, ¿sí? Ahora, actualmente se está cotizando cerca de $65 la acción. Entonces, para las personas que quieren o estiman una inversión a largo plazo, como compañía, porque consideran que Citigroup es, digamos, como acorde con su forma de ver el mercado, porque le gusta el sector financiero, porque conoce de los bancos, porque considera que definitivamente los bancos siempre van a estar haciendo o creciendo, pues podría tomar esta información y decir, hombre, pues a nivel financiero pudiera estar costando alrededor de unos 97, se está cotizando en 65. Seguramente quienes vieron a Citigroup en diciembre o enero cerca de $50 o 45 inclusive, lo vieron baratísimo y dijeron, me le meto a largo plazo. Entonces, llegaron a estar en $70. Su objetivo o el precio estimado de mercado, o más bien valor de la compañía, podría estar cerca de 97, eh, o inclusive un poco más alto, ¿cierto? Hay personas o hay ciertos cálculos que te pudieran dar, vale $110. Se está en 65, es decir, me gusta. La quisiera comprar, no sé, en 50, por ejemplo. Alguien diría, no, en 60, que caiga otros $5 para comprar más acciones y lo pudieran hacer. Eh,
Eso es a largo plazo, o sea, es decir, en un periodo de tiempo que puede ser largo plazo, pues podemos estar hablando de 5 años, 10 años, cosas así de ese estilo. Corto plazo, pues ya sí es muy relativo, pudiera ser inclusive un año o menos de un año. Eh, y hay personas que dicen que ya hacemos especulación, que, que lo que hacemos es comprar y vender en un muy corto periodo de tiempo. O sea, hablamos que inclusive en un mismo día podemos comprar y vender algún activo en relación a cómo veamos cómo se mueve. Hay un concepto que se llama la fractalidad y aquí vemos este movimiento de la acción en un periodo de tiempo muy largo. Aquí está digamos, en 5 años. Pero, ¿qué tal si yo viera lo mismo durante un día? O sea, ¿cómo se movió el precio durante un día? Entonces, durante un día, este es el comportamiento que tuvo en la bolsa el precio de la acción. Arrancó más o menos por lo lado de $66 y bajó hasta acá. O sea, eso fue más o menos en horas de la mañana, cerca de las 9:30 de la mañana, que es la apertura de la bolsa, y cayó hasta 64,68. Es decir, pasó de, ¿dónde es que estaba este valor? Más o menos $66, es decir, acá en el eje vertical, de $66 bajó más o menos a 64,75. ¿Sí? Ese valor que está aquí desagregado durante todo el día, vemos que tuvo un comportamiento bajista. Si yo quisiera mirar, por ejemplo, aquí un mes, entonces esto sería todo el comportamiento que ha tenido durante un mes o 5 días. En general es esto. Cómo estos gráficos representan cómo se mueve el precio en la bolsa, cómo se está cotizando. No necesariamente pues, lo que está valiendo la compañía, eso normalmente no necesariamente se afecta. Es muy especulativo esto. Todos esos datos tú pudieras registrarlos uno a uno o segundo a segundo. eh, por ejemplo, el dato uno, sí, arrancó en $66. Después, a los 5 minutos, digamos que tú vas a tomar datos cada 5 minutos, ya estaba en 50 perdón, en 65 con 90 y así. Entonces tú empiezas a decir, y luego estuvo en 65 con 50 y luego estuvo en 65 con 20, o sea, se nota que va bajando a medida que va pasando, digamos, el tiempo. Todos estos datos, tú puedes trabajar con estos datos a nivel matemático y ahí empieza un tema interesante para lo que quiero hoy mostrarles adicional. Es lo siguiente, cuando el valor de la compañía que está registrado en bolsa, tú coges todos esos datos y tú puedes procesar esa información. Tú puedes llegar y decirles, un segundito, tú puedes llegar y coger toda esa información. Listo. Tú puedes coger toda esa información y registrarla en una hoja de cálculo o en una base de datos o donde tú quieras. Tú las puedes registrar y coger esa información y hacerle análisis. Cuando ya nos empezamos a meter con los datos, es decir, cuando ya nos empezamos a hacerle cálculos a todos esos datos que están en una base de datos o en una hoja de cálculo o simplemente en una plataforma que tú puedas hacer una serie de cálculos, tú vas a mirar, por ejemplo, ciertas cosas. Que en ese periodo de tiempo pudieras encontrar un dato promedio, por ejemplo. Que se ha movido un dato alto ha sido en 66,39 y el dato bajo está por los de 64, es decir, más o menos en la mitad, 65,50, es como el promedio de todo ese periodo. O que no, en este tramo, solamente analizando este tramo, más o menos tiene un comportamiento que es más a la baja. En este tramo de aquí para acá es un comportamiento al alza. Y así tú pudieras hacer una serie de cálculos en general. ¿Qué descubrí yo cuando empecé a hacer ciertos cálculos? Pues voy a mostrarles, por ejemplo, Citigroup, voy a mostrarles este gráfico. Este es un gráfico donde hay muchas maneras de representar digamos, ese precio, el precio que se cotiza en bolsa en un periodo de tiempo. Esta es una forma
de representación. Existen varias. Por ejemplo, la que estábamos viendo hace un momento son las líneas. O sea, el precio de la línea me dice a mí que en este caso tengo meses, ¿cierto? Aquí tengo, por ejemplo, marzo, luego abril, luego mayo, o sea, inclusive veo mucho tiempo. Cada dato de estos yo pudiera llegar a decir, ah, es que en el tramo que va desde septiembre hasta este tramo que es en mayo, normalmente el precio lo que ha hecho es, desde por aquí, el precio lo que ha hecho es subir. ¿Sí? Y ahí es donde se dice que hay como una tendencia, ¿cierto? Eh, hay que diferenciar, hay más o menos tres tipos de tendencia. Hay una tendencia general, macro, y hay unas subtendencias o comportamientos más a corto plazo. Los datos están ahí detrás, o sea, hay una tabla, digámoslo así, que todo eso se pudiera ver segundo a segundo, inclusive minuto a minuto, que van saliendo. Mira, por ejemplo, aquí están saliendo datos que son segundo a segundo, por ejemplo, 04, 18, 33, o sea, segundo a segundo. Hay datos que alimentan para poder construir una gráfica. Y toda esa información, a la final, se puede, se nota que la estaba transando hoy. Con toda esa información se puede hacer lo que decíamos, los cálculos. ¿Cuál es el objetivo o que a uno que le interesa de todo esto cuando uno va a hacer o quiere hacer trading o quiere hacer inversiones? Trading significa comercio, es decir, una acción, por ejemplo, como la que teníamos ahora, como Citi, que si usted espera o sus expectativas es que la acción esté cerca del precio, por ejemplo, de 90 o inclusive $100, y que si usted la ve que está llegando, por ejemplo, a costar más o menos esto, $50, usted diga, no, la compro, porque comprando más o menos en 50 y que llegue a 100, pues yo la vendo y ya con eso me voy a ganar el diferencial de lo que yo lo compro a lo que vendo. Siempre cuando en este tipo de cosas, pues tú quieres recuperar tu inversión y adicional a eso tener una ganancia, eso se llama el profit. Entonces, en ese orden de ideas, a uno lo que le interesa es determinar dónde es barato o dónde ya es momento de comprar y dónde es momento de vender. ¿Sí? Para eso hay una manera, digamos, de estudiar la compañía, como les digo, en cuanto a cuánto cuesta la compañía, qué inversiones está haciendo, todo ese tipo de análisis de valorar la compañía frente a al flujo de dinero que tiene y todo, eso se llama un análisis fundamental, o sea, basado digamos, como en las cifras de la compañía. Pero existe otra manera de determinar eso y es a través de esto, que son los gráficos, que son todos esos datos a la final que están ahí detrás y que uno debería hacer cálculos con eso. Hoy, menos mal y afortunadamente hoy en día ya hay unas plataformas y hay unas herramientas que le permiten a uno hacer esos cálculos de manera automática. ¿Sí? O sea, ya no es necesario ponerte pues a hacer todos los cálculos que normalmente hace muchos años las personas tenían que hacer sus cálculos, es decir, en promedio cuánto está, entonces tenían que tomar todos los datos, sumar, dividir y hacer eso. Determinar una línea de tendencia, que se llama esto, o sea, una línea de tendencia, inclusive ya hay forma de determinarla automáticamente cómo hacerla. Como yo hago mucho trading, digamos que es más a mediano plazo, a corto plazo. A mí me interesa, digamos, durante un mismo día, saber en ese día dónde está un poco más económico de lo normal para poder entrar, comprar y venderla un poco más arriba. O si está muy cara, entonces no comprarla, inclusive ofrecer para que otros la compren y luego comprarla o devolverla cuando ya está más barato. ¿Sí? Eso es un concepto que seguramente más adelante se puede explicar. Entonces, en ese orden de ideas, empieza a surgir una idea de un script o algo que me ayude a mí a determinar dónde está más barato o dónde está más caro. Eh, Estadísticamente, normalmente las acciones tienden a repetir ciertos patrones,
que si va a subir normalmente va a caer antes y luego si quiere seguir subiendo va determinando. Hay un concepto clave, precisamente que lo voy a decir aquí, antes digamos, de mostrarles el script final, es que aquí se nota que esto es una tendencia alcista en la que está Citigroup, y es una tendencia grande, o sea, es una tendencia general, es grande porque estamos hablando de que estos bajos están situados en la fecha de 11/1 del 2011, o sea, esto es en noviembre del 2011, y este último dato lo estamos viendo ahorita en el mes 5, ¿esto es qué? En el 2019, exactamente, ya en el mes 5 del año 2019, y esto por aquí es el mes 9 del año 2011, o sea, estamos hablando de varios años en los cuales ha tenido este comportamiento, o sea, sube, hace esto, descansa y vuelve y sube. ¿Qué diferencia, digamos esto? Normalmente se habla de que cuando baja, ¿sí? Lo hace a un determinado valor y cuando sube lo hace a otro. Este es un punto bajo y este es un punto alto y este es otro punto bajo. Entonces, este punto bajo, comparado con el anterior, es más alto. Este punto bajo, que es evidente también, comparado con el punto anterior, es un poco más alto. Es decir, que tiene bajos más altos. Y los puntos altos, hablemos por ejemplo, digamos que este que es un punto alto evidente, este que también es un punto alto evidente, este alto es más alto que todo el alto anterior, sí. Y este alto, el 78,48, es más alto que el anterior. O sea, esos altos más altos y esos bajos más altos es lo que determina básicamente una tendencia alcista. Ahí está. Entonces, cuando ya está la tendencia macro determinada como una tendencia alcista, a nivel general lo que se buscaría a nivel macro es, hey, comprar, porque si eso está subiendo, pues comprar para que siga en esa tendencia. Pero hay ciertos movimientos que son, que son a la baja, o sea, durante este periodo, y no es corto, porque esto fue julio del 2015 hasta, bueno, hasta aquí que cayó, que fue febrero del 2016. Todo esto es digamos, como una tendencia secundaria. O sea, si esto sería la tendencia primaria, esto es como una tendencia secundaria dentro de esto, ¿sí? Luego vuelve y recupera su tramo de tendencia principal, y luego vuelve y hace otro movimiento de una tendencia secundaria, ¿sí? Y hay unos movimientos intermedios. Entonces, si tú ya sabes exactamente si estás en un posible, digamos, en una secundaria y tienes algo principal, pues tú ya tienes que tener cuidado en cuál operas. Eso es fácil de entender así. Ahora, ¿cómo comprar o cómo esperar? Pues eh, esto es una línea de tendencia que me gusta muchísimo utilizar líneas de tendencia para un trading. Y luego, hay uno quisiera saber hasta dónde puede llegar o hasta dónde puede bajar el precio de una acción. Eh, entonces yo me ideé un script o una herramienta, es eso, una herramienta que se llama Gaiax, pues así la llamé. Eh, Vamos a poner, ya tengo varias versiones, vamos a poner esta, la versión light. Eh, yo puedo determinarle a esto y que me diga, hombre, yo quiero en un año, que me diga hasta dónde se puede llegar a mover la acción. Pues voy a ponerlo aquí, ¿sí? Entonces me da un rango, me dice un rango donde me muestra a mí que una determinada acción, en este caso, por ejemplo, Citi, haciendo diferentes cálculos, me dice, durante este año, que este es el año 2019, esta compañía, dado donde arrancó el año, que fue más o menos como por aquí en el 2019, se esperaría que suba más o menos como hasta estos precios. ¿Qué nivel es ese? 6404. O sea, dice que más o menos se debería estar moviendo entre 6404 y inclusive 37. Acordémonos que esto está alcista, o sea, ni el macro está alcista. Pues dado esto, uno buscaría como objetivo durante ese año 64.
estamos a mes 5, ya ese precio lo hizo bien. Seguramente ya habrán algunos que habrán tomado beneficio. ¿Qué puede pasar ahora? Pues habría que estar revisando. Probablemente, y viendo esto como está, a nivel general, probablemente vuelva, según esto, se quede una de dos, o se queda el precio ahí donde está, para que otras personas decidan comprar, por ejemplo, por aquí, ¿sí? O dos, replica algo así, replica, digamos, un descenso desde donde está, ¿sí? Y probablemente sea interesante comprar más o menos en esta zona. Porque, ¿qué significan esos dos niveles? Esos dos niveles significan dónde la dispersión matemática de todos esos datos durante un año pueden estar más o menos el 68% de las veces. Entonces es muy interesante porque me dice a mí, hey, listo, usted arrancó desde acá, esto está en una tendencia alcista, probablemente el bajo va a ser más alto, ok, pero probabilísticamente el precio ha de estar en esta zona. Inclusive, al principio usted no sabía que iba a subir, pero si llegase a caer, más o menos hubiera estaríamos hablando de caer más o menos hasta esta zona. Ya no sería tan alcista, inclusive ya ahí estaría prácticamente llegando a una cosa que se llama el pivote, esto se llama el pivote, pues hubiera estado prácticamente haciendo un retroceso muy profundo, más o menos hasta este pivote. Entonces, ese es el concepto de lo que tiene que ver con Gayax. Las personas me ven a mí colocando un gráfico en años, viendo unas velas en meses y me preguntan que si pues ellos ven velas de 1 minuto, 2 minutos o 5 minutos, es decir, hacen intradía o a veces operan únicamente la primera parte del día, que si eso puede servir. Sí, obviamente pues ya no vas a ver velas de mensuales, ni tampoco vas a ver velas de un día. Ni tampoco vas a ver niveles de un año. ¿Sí? Segundito, borramos esta línea acá. Y voy a dejar esto, voy a cambiar el color a que para el año me gustan las líneas negras. ¿Sí? Entonces, claro, ahí está el rango. Ah, pero entonces, ¿cómo se puede mirar? Ya pudieras acercarte mucho, o sea, hacer un zoom a todas esas velas y meterte y mirarlas en 2 minutos, o sea, en 2 minutos y mirar solamente un tramo muy corto, 2 minutos. Obviamente ya te tocaría estar viendo son, qué rango puede manejar durante todo el día. Entonces, ya ahí pudiéramos agregar un estudio que sería el mismo de Gaiax, pero ya no sería obviamente un año, pudiera ser un día. Hombre, durante un día, este es otro, perdón. Durante un día, es decir, hey, proyectame el movimiento para un día. ¿Cuánto puede mover esa acción en un día? En un día. Ah, bueno, entonces vamos a mirar en un día. ¿Cuánto puede mover una acción como esta? Entonces te dice, mira, durante ese día, todo esto de aquí hasta aquí es la jornada de un día, es decir, desde que abre la bolsa hasta que cierra la bolsa. Y te dice, probabilísticamente, el 68% de las veces, el 68% de los datos, de la distribución de toda esa información que hay ahí a través de datos, dice que probablemente se maneje en esta área. En esta área se maneja. Efectivamente, cumplió. Y cumplió como nos gusta a muchos traders, y es irse a un extremo. O sea, nos gusta mucho que se vaya a un extremo porque entre más amplio sea el movimiento, pues mejor ganamos. Cuando los movimientos son muy pequeñitos, pues normalmente uno compra y termina vendiendo casi al mismo que precio que compró. Entonces no hay gap, no hay spread, no hay diferencia, no hay nada que nos ayude. Este tipo de comportamientos son los que realmente nos gustan a nosotros. Entonces, mira,
Abrió en 66,08 y boom, cayó y cerró inclusive un tricito más abajo. Hizo lo que tenían que hacer durante ese día y eso es lo que nos interesa. Ahora, viendo esto, normalmente alguien que esté pensando en Citi a largo plazo, porque recuerden que a nivel macro está alcista, entonces pudiera pensar en comprar en esta zona, es decir, comprar en 66 no sería como tan atractivo cuando el precio está así, pues pudiera ser si de pronto tienes otra señal o algo que le diga que puede llegar hasta 66,93 y eso que tampoco es mucha diferencia, son 90 centavos. Viendo que puede caer hasta acá, normalmente se usa también como control de riesgo, puede caer hasta acá. Si alguien ya está dentro de la posición y lo ve hacia lejos, dice, está en 66 y puede caer hasta 64,75. Si por alguna razón dice, no, eso va a caer mucho, más bien vende y puede comprar más barato aquí o inclusive en otro lugar. Hoy es día miércoles en el que estoy haciendo esta sesión y normalmente uno también puede evaluar, bueno, durante toda la semana, ¿cuánto se puede mover durante toda la semana? Entonces también uno pudiera sacar niveles semanales para evaluar si ya es momento, digamos, durante la semana de hacer la compra de esa compañía o no. Recordemos que eso está alcista, entonces otros pudieran esperar simplemente es a que caiga lo que más se pueda, ¿sí? Y esperar a que le dé ya una señal de que ya no va a caer más. A mí me encanta mucho pararme, si yo estoy pensando en eso, es esperar justamente en estos niveles, porque si son los niveles extremos, justamente, por ejemplo, y a las personas que comparten conmigo en un grupo privado, yo les digo, hey, este punto es ideal, por ejemplo, para comprar, siempre y cuando usted tenga alguna otra señal que le diga que ya probablemente ya llegó a un piso. ¿Por qué? Porque justamente en el día debía permanecer en esta zona y resulta que se salió un poco de esa zona, casi que esto es un plus adicional, o sea, casi que esto es regalado, decir, 66,6, porque lo que uno esperaría, hay que revisar cómo se comporta mañana, es que probablemente ya antes de recuperarse haga cosas como este estilo, ¿sí? Y cuando ya hace eso, pues normalmente tú dices, sí, esto sí va a querer subir, entonces compramos. Y efectivamente compra. Ya, pues por lo menos es ideal. En eso consiste Gaia-Excel, o sea, básicamente coge unos datos estadísticos por detrás, ya con una simplificación de unas fórmulas matemáticas, y usa unos datos para determinar estas zonas, ¿sí? Eh, Inclusive, mira que aquí estoy viendo velas de 2 minutos y cosas de ese estilo, o sea, no, aquí estoy viendo en líneas, existen otro tipo de gráficos que se llaman velas, entonces esa información le va dando a uno una idea. Eso, lo mismo se puede hacer con acciones, por ejemplo, como las que estaba viendo ahora que son a nivel industrial, por ejemplo, hay una compañía que se llama 3M. Esa compañía 3M es una compañía que tuvo recientemente unos reportes de ganancias muy negativos y además de eso reportó que probablemente tenía que despedir a una cantidad de personas y cayó muchísimo el precio. Eh, pero es una compañía gigantesca, es una compañía gigantesca, así como pues muchas otras, es una multinacional. Entonces, por ejemplo, para el día de hoy, normalmente las proyecciones estaban así, que de subía más o menos hasta esta área. Y efectivamente, ¿ella qué hace? Sale de esa área y normalmente regresa más o menos a esa misma zona. Entonces, o sea, esta es otra que también se movió rico, como a uno le gusta, ¿sí? Entonces, probablemente, y lo que hemos visto, no estoy viendo otras gráficas, pero probablemente mañana eh, abra un poquito más arriba, ¿sí? Es decir, se siga cotizando de manera positiva. Ese es el concepto general de lo que es la distribución matemática, de las proyecciones, el precio, digamos, de la acción en la bolsa, eh, la manera de transar, comprar y vender esto es a través de intermediarios, pues que son brokers, existen varios brokers.
La información pues está, usted puede hacer o analizar los gráficos en todas partes, en muchas partes. Para las personas que no conocen pues mucho, existen, o nosotros podemos manejar tres brokers, o podemos recomendar casi que con tres brokers que usted puede trabajar. Uno se llama TD Ameritrade, eh, que la página es esta, tdameritrade.com. Hay otro que se llama TestyWorks. Esos son brokers. Con esos brokers usted pone su dinero ahí y usted mismo puede comprar y vender esos activos, sean acciones o sean otros derivados. Nosotros operamos con acciones y también con opciones, ¿sí? Hay otro broker, otro que se llama Interactive Broker, ¿sí? Entonces, esos tres brokers son los que usted puede abrir una cuenta y descargar una plataforma. Interactive Broker lo puede abrir en muchos países. Tastyworks es relativamente nuevo y también se puede abrir en diferentes países. Y pues está TD Ameritrade, que también se puede abrir en ciertos países. O sea, yo recomiendo mucho, me gusta mucho Ameritrade, e inclusive estos gráficos y todo lo que nosotros operamos, Gaiax funciona a través de este broker. Eh, ¿Qué más? Bueno, que quienes están interesados o quienes les interesa, por ejemplo, Gaiax, pues yo tengo una página en Facebook donde comparto algunas cosas de las que vamos viendo todos los días. Este es Netflix. A ver, yo miro en Netflix cómo estaba hoy con Gaiax. Pongámosle los estudios acá, algunos de los que usamos. Y Netflix hoy, ¡pum!, se fue hasta los niveles de Gaiax y va regresando. Subió un poco más, pero nuevamente se metió durante toda esa zona, ¿sí? Entonces, así es como trabaja, digamos, como Gaiax a nivel diario. Se usa como máximos extremos durante más o menos donde debería pasar. Pasan tres cosas: o se queda, digamos, en esa zona del día, o se va a alguno de los extremos. Y normalmente cuando se va a algunos extremos, se sostiene ahí o rebota en esa zona. Dependiendo de lo que hacen, ya luego nosotros tomamos decisiones. Eh, También existe una página que se llama gaiaxgroup.com, y ahí básicamente también hay mucho material. O sea, hay unas explicaciones sobre los conceptos de volatilidad, que existen volatilidad implícita, volatilidad histórica, que a la final cómo se digiere esa información. Algunas cosas se explican ahí, diferentes tipos de gráficos. Hay unas entradas en vivo que se van grabando y van quedando registradas. Los scripts son esa parte de códigos o fragmentos que uno puede agregar al broker, a sus gráficas, como para ver algo diferente, ¿cierto? Ver algunos extremos, o ver tendencias, o ver salida o entrada de dinero, si está entrando, si está saliendo, si es momento de ir en largo o en corto, es decir, al alza o a la baja. Algunas acciones, bueno, o sea, más o menos como todo está ahí. Eh, para las personas que ya hacen trading, pues existe ese contenido ya de Gaiax específica y exclusivamente, que está aquí. O sea, ese script que le permite a uno graficar esto. ¿Alguien miro quiénes hay acá? Bueno, algunos de los chicos del grupo. No me dejen olvidar, para la próxima semana, después de que terminemos el torneo, hay una, hay algo justamente con las personas que me estaban preguntando que por qué hacían trading con velas un poco más pequeñas. Entonces, eh, agregué algo, digamos, y le hice un complemento, hice un mix entre dos cosas, entre esta franja, digamos, de última hora de mercado. Ese fue de los primeros scripts que hice yo hace poco más de 2 años. Y todo lo más reciente del flujo de dinero. Ese se llama, para que no me dejen olvidar, ese se llama, es el flujo de dinero SZ, ¿sí? Eso es una versión adicional. ¿Qué hace eso? Por ejemplo, en una acción como, vamos a ver, voy a darle un paseíto a un par de acciones. Este es Boeing.
Este es, este es Boeing. Ok, vamos a mirar a, este es Boeing. Vamos a mirar a General Electric. Ah, aquí. Este es algo de lo que está nuevo acá. Vamos a mirar acá. Pues mira, este es un tramo muy interesante que se operó esta mañana. Esta mañana, esta acción estaba, esta y esta también, Walmart. Esta. Pues mira, básicamente estas son ayudas, digamos, como que uno va haciendo seguimiento. Yo apago este momentico. Uno puede apagar o prender y apagar, digamos, ciertas ayudas a los gráficos. Entonces, cuando las acciones están metidas en esta zona, normalmente ya me da un color de vela diferente para yo acordarme. Hey, ¿verdad que está en esta zona? Ok. Luego cuando sale, ya es diferente. ¿Sí? Hay más fuerza, hay más momentum y luego ya termina ese momentum. ¿Sí? Y vienen retrocesos que normalmente pueden ser retrocesos momentáneos o inclusive mucho más amplios. Entonces, dependiendo de cómo se vayan dando, ya se irán evaluando. Entonces, el flujo de dinero de SZ es simplemente el adicional que pone esta zona y además de eso, pone cuando está metido en esa zona un color especial, diferente a lo que va. Entonces, todo esto lo que nos sirve a nosotros es identificar los mejores puntos de entrada para irnos luego a unos puntos ya de venta en intradía, ¿sí? En intradía. Es muy diferente a nivel swing y todo lo demás, pero pues ese es el objetivo de este tipo de herramientas. Bueno, estamos en vivo con algunas personas acá. Eh, Bienvenidos a todos, los saludo. Me encanta ver gente conocida, otros nuevos. Y bueno, pues eso es lo que quería como mostrarles ahora. Ahora abro un espacio como para preguntas y respuestas si quieren pues hacer alguna o tienen alguna duda. Me gustaría que las personas que de pronto son nuevas y quieran ampliar información, pues digamos como que tuvieran la palabra primero eh, y luego ya el resto, que obviamente pues estamos muy abiertos para todos, ¿sí? Entonces, bienvenidos y estoy presto a sus dudas, preguntas y comentarios en general. Porfa, esto es relajado. Yo soy muy normal, no muerdo, así que porfa, cuéntenme en qué les puedo ayudar. Pues Eva es una invitada aquí de uno de nuestros colegas. No sé si puedes hablar, genial, ¿sí? Si no, escribiendo. Veo por aquí a Tati, Salvador, Ruby, Roberto, ¿qué tal? Saúl, Airo, Horacio, que Hola ya, Edwin, hola amigos. hola, ¿qué tal? Gabriel, Eva, Esmeralda, Carlos y Aedo. Bueno, ¿listo? Hola, Edwin, gracias por la invitación. Hola, Eva, Sí, ¿qué tal? Eva. Oye, ¿me podrías explicar más a detalle la zona verde? Mm, Esa zona, por qué marcas esa última hora del mercado como mm, importante? Mira, básicamente esa idea, pues te voy a confesar, no es originalmente mía. Yo he aprendido trading de muchas personas durante muchos años y soy pues, muy estudioso y también muy autodidacta de ir investigando, muy curioso pues, en temas generales. Entonces, hay otros traders ya pues, viejos, de vieja data, que ven, son las personas que hacen trading de muy corto tiempo se llaman, o se les dicen scalpers. O sea, personas que abren y cierran una posición prácticamente en cuestión de minutos, segundos inclusive a veces, ¿sí? Entonces, esas personas se fijan mucho en esa franja, eso corresponde a una franja horaria. Para explicarte bien esto, Eva, te voy a ampliar una información a continuación, porque creo yo que se entendería mejor
un segundito, te voy a quitar esa zona un segundito, voy a quitar esa zona un segundo, y te voy a explicar un concepto que, que normalmente se usa mucho en este tipo de cosas de trading, y es que en términos generales, todo esto ya sabes que es el movimiento del precio, por ejemplo, en este caso de Walmart, es el movimiento del precio que se registra en un determinado momento. O sea, tú te paras aquí y eso es un eje cartesiano que dice que a las 13:32 el precio era de $101.17. Y luego, aquí en este punto, a las 14:50 el precio estaba en 101.09. Eh, Mira que este precio coincide, por ejemplo, con este otro punto por acá, y luego coincide más o menos con una zona por acá. Esas cosas donde coinciden, ¿sí? O esos puntos donde coinciden ciertas cosas, sobre todo esto, sobre todo que un máximo y luego un mínimo llegue hasta ahí, eso prácticamente es de resaltar. O sea, uno llega y coge este nivel de precio, es decir, 101.09, y como que ese nivel primero no fue capaz de subir hasta ahí, luego sí fue capaz, luego más o menos se sostuvo. Voy a ampliar este pedacito. Entonces, esas cosas, esos precios, eso al final es un precio, el precio 101. O sea, casi que uno lo podría redondear en 101. Entonces, ese precio, no me da no me da así. De verdad que pensé que me iba a dar, no, es exactamente, es ese, es 101.07, ¿sí? Entonces, ese precio, 101.07, es como de destacar, es decir, yo diría, lo llamaría la atención, un colorcito que te guste, no sé, voy a inventarme uno, este, ¿sí? Entonces, esa franja vale la pena ponerla. ¿Por qué? Porque al parecer, en esta acción en Walmart, ese precio durante este periodo de tiempo fue un precio importante, 101.07. Fue importante porque aquí como que no pudo, ya después sí pudo, después como que bajó hasta ahí, pero volvió y subió, después bajó hasta ahí, pero volvió y subió, y después bajó hasta esa zona y volvió y subió. Entonces, eso se convierte en una cosa que en este caso se llaman o entra dentro de la categoría de niveles que se llaman soportes y resistencias. Entonces, como que al principio no puede y por eso se llama soporte, y luego lo soporta, ¿sí? El precio se soporta ahí y luego sigue. Por eso es importante. Resulta que ahí a veces no solamente es un solo precio, sino que es una zona. Y hay personas que han estudiado el mercado y dicen que lo que haga el precio antes de que cierre el mercado, en la última franja del mercado, al final, más o menos una hora antes de que cierre el mercado, es decir, si eso cierra a las 4:30 de la tarde, perdón, a las 4 de la tarde, es decir, desde las 3 de la tarde, desde las 15 por acá, de lo que haga más o menos de aquí hasta allá, se convierte en algo para tener en cuenta. De ahí es donde sale esa zona. Esa zona se llama la última zona de actividad o la última zona de mercado. Es decir, yo marco qué es lo que pasó o dónde se movió el precio en la última hora de mercado, porque al día siguiente se puede convertir en una zona de soporte o de resistencia. Entonces, es por eso que existe esa zona, ¿sí? Entonces yo decidí integrar, digamos, como mis dos scripts, uno de hace más de 2 años y uno mucho más reciente, en uno solo, ¿sí? En uno solo, y aquí lo tengo. Entonces me da a mí esa actividad, y justamente sí, sirve para mirar que el precio está saliendo, de que esa es una zona importante de actividad, y justamente resultó de resistencia, no fue capaz, se resistió a seguir aumentando, a seguir subiendo. Luego cae y cae hasta un nivel bellísimo, pues que es el que yo tengo también estudiado y marcado estadísticamente y probabilísticamente, que hasta ahí debería caer, y luego al día siguiente va por encima y se va casi hasta este nivel. Probablemente mañana veamos a ver qué va a suceder con el precio, y así. Eso es lo que va siguiendo uno. Entonces, hay una serie de herramientas, de kit de herramientas que yo he diseñado para ver cosas, ¿cierto? Porque es muy diferente ver el mercado así como se está viendo en este momento, a verlo, por ejemplo, así, ¿sí?
Entonces, yo lo uso siempre y cuando me agregue valor. Es decir, hey, bueno, así se podría mirar. Alguien pudiera decir, ah, no, claro, esto era súper evidente, esta vaina iba a dar el cista aquí. Entonces alguien, ah, no, sí, hágalo. Pero otros también nos ayudamos con esto. Y decimos, ah, sí, es que inclusive mira que desde por acá, y esa es una cosa que no les he mencionado, pero esto de aquí abajo se llama un oscilador de tendencia. Es pensado para revisar cuál es la tendencia, si es alcista o si es bajista. Obviamente después de que usted ya lo tiene trazado, esa vaina así, es súper evidente, pero desde por aquí, este es un gráfico de 2 minutos, desde por aquí, esta gráfica, por ejemplo, de Walmart, estaba mostrando que estaba alcista, mira, o sea, pasó de rojo, todos estos rojos se convirtieron en verdes, y se fueron verde, 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 y sigue así hasta que ya cambie, hasta que ya cambie. Mira, un segundito, ¿cómo? Ah, sí, viene que ya voy. ¿Has dicho? Para que ya vaya. Entonces, bueno, Eva, ¿te quedó claro lo de la zona? Sí, muchas gracias. Vale, ¿tú ya haces trading? Sí, sí, Ah, sí. ok, perfecto. Tengo poco tiempo, pero sí, ya hago trading. Igual uso Thinkorswim y uso opciones. Ah, ok. Bueno, pues bienvenida. Esta es una herramienta que si tú la ves y te llama la atención, pues es preciso para ti, porque usas Thinkorswim, porque esto corre bajo Thinkorswim. Eh, Nosotros lo vemos todos los días, nos gusta muchísimo pues, la manera como se ve el mercado así. Eh, la verdad que aprende uno a leerlo sin y luego con, y pues la idea es que como te digo, sume. Em, ¿Qué acción te gusta? Pues de pronto miramos alguna aquí a ver cómo se ve. Spy. Spy, Spy. ¿La operaste hoy? Ahí está Spy. No, yo no pude operar. Bueno, ahí está Spy hoy. Está Spy hoy, ¿vale? Entonces, básicamente, los niveles macro estaban más o menos aquí y de este estilo. La zona, mira que se resistió toda la mañana y todo el tiempo acá, hasta que ya creó su propia zona acá. Mañana habrá que ver qué pasa. Y mira cómo se va viendo. Pues ahí está, tú que operas SPY y ahí te dice el resumen gráfico de cómo está. Ahora, te lo debe haber mostrado primero así, ¿sí? Y luego con las herramientas, para que vieras pues como la diferencia. Sí, sí queda mucho más clara la zona de resistencia que tuvo hoy. La zona y el comportamiento y todo, o sea, a nivel macro, pues es importante como evaluarla. O sea, es todo, es el gap, es la zona, las noticias, es las otras acciones, es la volatilidad, o sea, a la final alguien puede hacer trading sin entender todo eso, pues o sin saberlo siquiera, y va. Pero, Edwin, hola, quería agregar, hola, ¿cómo están todos? Que lo importante es que, bueno, ahora estás haciendo una lectura ex post, pero el indicador te sale a la mañana, o sea, cuando está todo el día en blanco. ah, sí, sí, Entonces sí. es una guía importante, Ah, sí, porque claro, la te gente, orienta, yo claro. siempre, yo siempre muestro esto y la gente ay, perdón, ay, yo qué hice, joder, ¿qué hice? Tati, me ocurrió lo de las otras veces, yo ya no sé qué hice. Eh, ya. Esto sería, Estás en ATR, ¿no? estoy en la inmunda porque ya no sé qué pasó, espérate. Ah, ya, pongámoslo así, listo, ya. Bueno, así.
Ya tengo que ver, efectivamente, sí, lo que tú decías es que una cosa es verlo, por ejemplo, sin los estudios, otra cosa es verlo con los estudios, pero los estudios salen inmediatamente abre el mercado, o sea, apenas abre el mercado, ya tú tienes tus líneas marcadas, o sea, tienes tanto la zona, tienes tanto como los niveles arriba principales, hasta dónde puede caer, hasta dónde puede subir, o sea, todo eso se ve. Y ya, pues tú haces trading en lo que va, ¿cierto? Entonces, hoy no fue un día fácil, o sea, quienes ven una gráfica así, pues ya después uno, ah, no, claro, con razón, y haces análisis, pero quien hace trading en el día sabe que no fue un día fácil, ¿sí? Em, entonces, es eso. Gracias, Tati, por el comentario, sí, es verdad. Em, ayuda mucho, pues, porque se proyectan durante la jornada y antes de que se den los movimientos, los proyecta y ya tú haces decisión. Hoy, después de hacer eso, era como, ay, no, sí, era entrar en call y luego era entrar en put y luego era entrar en call y luego entrar en put y luego entrar en call, pero vaya, usted haga eso pues así, no, o sea, no necesariamente. Hay gente que dice, no, yo no la leo, no la entiendo, no sé cómo está, no la opero, perfecto. Eh, y ya, básicamente es eso. Otra duda, pregunta, comentario. Bueno, y bienvenidos a quienes se quieran sumar al equipo de Gaiax. Básicamente, sumarse al equipo de Gaiax, ¿qué es? Tiene varias alternativas. Usted puede simplemente, si quiere, adquirir, digamos, como todas esas herramientas, se mete aquí y hace su compra. Llega y dice, hey, yo quiero esos scripts que usa Edwin y que usa todo el equipo de Gaiax para hacer trading. Considero que son muy útiles, me pueden servir, ahí están, los puedes tomar, los puedes comprar y ya, o sea, no hay ningún compromiso, no hay ninguna nada, inclusive hay unos videos, así como estoy haciendo esto, donde explican qué son, cómo se configuran y todo. Eh, eso está en una sección que se llama contenido pago. Hay ya otra cosa que se llama, pues que es poder tener acceso a particularmente a hacer trading conmigo y con las personas que estén ahí en ese momento, que inclusive aquí tenemos algunos de los miembros que normalmente son personas que han visto la herramienta, les gusta, les funciona, le creen, entonces simplemente compartimos todos los días la misma forma de ver el mercado y se llama el Gaiax Trading Room, es un Zoom, una reunión donde muestro mis gráficas, donde hablamos, compartimos y ahí está. Y desde aquí, cuando nos reunimos aquí, durante el día se hacen grabaciones, a veces de una entrada particular, de un concepto general, y eso se van poniendo en diferentes secciones aquí afuera. Por ejemplo, algunas entradas, un concepto de gaps, conceptos de volatilidad, o sea, cada una se va creando y se va a ir ampliando durante el día. La persona que entra a esto lo puede hacer mensualmente o trimestralmente y por eso pues paga un valor mensual o trimestral, ya como decida hacerlo y le da acceso a hacer al Zoom todos los días y a los diferentes materiales que hay hacia afuera, o sea, puede acceder a este material, a este material, a este material, a todos, ¿sí? A todo lo que está ahí creado, puede accederlo, ¿sí? Hay algunos scripts, sí, no son el full de todos los scripts. Son algunos scripts que son escáneres de tendencia y tipsitos y cositas que se van dando ahí. Esa es la manera como se pudiera sumar cualquiera. Los precios están ahí, o sea, cuando tú llegas y dices, yo quiero entrar acá, tú entras ahí y quieres acceder, entonces, pues te va a pedir que te registres. O sea, tú pones simplemente tu nombre, tu correo electrónico, creas un usuario y te registras. Eso es gratuito, pues. Te pueden llegar información periódica, invitaciones como a eventos como estos. Para eso, pues, puede servir el registrarse. Y luego ya, cuando estás registrado, pues seguramente vas a querer acceder a alguno de estos contenidos y te va a decir si necesitas suscribirte a una membresía y te va a dar los planes para que accedas. Eso es como al estilo Netflix o al estilo HBO, o sea, que si tú
hay muchos contenidos y si tú quieres acceder a todos, lo puedes hacer. Si quieres acceder solo a alguno, también lo puedes hacer. El principal, obviamente, es el de Gaiax Trading Room y la puedes cancelar ya luego después de que ya no la estés utilizando también. Y lo otro, la otra forma era directamente el contenido pago, que está esto, ¿sí? Quienes hacemos trading sabemos que un factor muy importante es conocer el mercado, saber de técnica, saber de análisis técnico, de alguna interpretación de noticias o de conocer los diferentes sectores, cómo conectan los diferentes sectores. Es muy importante, pero también es una parte importante la fortaleza mental, o sea, de que en una situación como el mercado, que tú estás ahí, pues que no te estreses, que te rías luego de si la embarraste o no y que controles siempre tu riesgo, cosas de ese estilo, afecta mucho la mente. Entonces ahí hay una conferencia, unos tips para un entrenamiento mental que pueden ser útiles para las personas y lo decidí dejar ahí abierto también para las personas. Es tremendamente económico, o sea, sale más barato que hacer una sesión ya con un profesional personalizado. Entonces puede accederla y ese contenido es pago. O sea, fue una conferencia que las personas que estuvieron dentro de la membresía recibieron. Y habrán cositas así, ¿cierto? O sea, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que es Gaiax ahorita. Bienvenidos a todos los que se quieran sumar, ya tienen las diferentes formas de cómo pueden sumarse. Y bueno, chicos, nos vemos mañana. No sé si hay alguna otra pregunta. Eva, Gabriel, que se van sumando por ahí, Vivi. Veo, pues, o sea, los menciono así porque los veo como más nuevos, ¿sí? Me gusta, pues, es como aprovechar que estamos en vivo y poder hacer alguna duda, como las que hizo Eva y que se resolvieron. Si no, bienvenidos, es que se vayan sumando. ¿Listo? Revisar MCD, Roberto. Vamos a mirar, Roberto pide que miremos MCD, McDonald's. McDonald's, bueno, vamos a colocarle McDonald's Studios. Entonces, estudios. Espérate, que es que la que tenía ahorita cargada, intradía, 5 minutos. Es que la que tenía ahorita, no la grabé y se me fue. Bueno, ahí está, McDonald's, en 5 minutos. Configuración no me gusta. Aquí está McDonald's en 5 minutos. Salió de su zona amarilla pues, de salida de dinero desde por aquí. Ya se estabilizó, por ahí puede uno buscar normalmente una entradita y subió hasta un nivel ya de una temporalidad más corta de Gaiax que está aquí. Hasta ahí ya fue justamente hasta donde llegó y ahí descansó. Eh, no, todavía no ha llegado a sus niveles diarios, estuvo en los niveles inferiores. Mm, a nivel macro no la he visto, estaba más bien como, como feita. No, normalmente no la miraría como por el momento. Creo yo que le faltaría otra cosita. Eh, entre tarde, no sé de qué están hablando. Vivi. Tranquila, Vivi. Seguramente va a quedar la grabación ahí en la página. Estamos hablando de todo un poquito, en general, de las acciones y cómo se puede ver los precios de las acciones con unas herramientas adicionales como estos que son los scripts. Y la invitación pues a que si desean sumarse al equipo de Gavis, pues lo puedan hacer. Vale, bueno, creo yo que ya estuvo más o menos el tiempo calculado para esto. Agradezco pues a los que estaban ahí. Nos vemos mañana. Continuamos con lo que estamos haciendo todos los días en el mercado, en el grupo de Gaiax. Eh, la página es gaiaxgroup.com. Esto va a estar en el canal de
de YouTube y en el canal de Facebook y también en la página de Guides, ¿vale? Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye. Gracias, Edwin. A ustedes. Gracias, Cuídense. Edwin. Hasta mañana. Hasta Chau, chau. mañana. Chao. Gracias, Hasta mañana. Bye. Gracias. Bye. Bye, bye.